Este programa es una producción de Se Habla Media. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Se Habla Podcast, un programa de conversación, de opinión, de invitados con alguna historia de inspiración, algunas cosas muy alegres, otras a veces un poco melancólicas, pero siempre con esa idea pues de traer algo diferente, algo de conocimiento, algo nuevo, algo que nos enseñe y nos deje algo bonito. Mi nombre es Jaime Méndez. Yo soy Diana Oliveros y pues muy agradecida de que nos estén acompañando el día de hoy, sea súper de mañana, un sábado a las 7 de la mañana por la televisión o sea más tardecito por redes sociales, en cualquiera de los modos que nos estén viendo. Muchas gracias por acompañarnos y acuérdense que pueden dejarnos comentarios, que nos pueden decir qué temas les gustaría que platicáramos, a lo mejor invitados que creen que pudieran ser adecuados para el podcast. Todos los comentarios que nos pongan ahí en redes sociales los vamos a estar checando. Siempre miramos los comentarios y tratamos de responder a todos. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de una cuestión que es realmente muy trascendental para todas las personas que vivimos en este país, bueno, ¿qué digo? En el mundo realmente, y es las elecciones de noviembre de este año, que todo el mundo las conoce y habla de ellas como las elecciones presidenciales, pero no solamente se está eligiendo al presidente, se está eligiendo también al Congreso y algunos gobernadores, incluyendo al gobernador aquí del estado de Washington. Entonces, Y bueno, este año en general, obviamente, bueno, como dice Jaime, nos vamos a estar enfocando a las elecciones de Estados Unidos, pero digamos que en cuestiones de elecciones es un año muy importante, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, ¿no? Ya lo hemos dicho en las noticias, en otros espacios, es un año en el que hay elecciones grandes en todo el mundo, en muchos países, en Europa, en Latinoamérica, por supuesto aquí en Estados Unidos, van a cambiar sus presidentes y va a haber elecciones también internas, ¿no? Y esto obviamente pues va a tener consecuencias en la manera en la que se llevan los presidentes entre ellos, si se caen bien, si no se caen bien, si se ponen de acuerdo, si toman ciertas medidas o no. Entonces pues va a ser un año bastante interesante y más que las elecciones, los resultados, a ver qué nos depara el futuro, ¿no? y antes de que usted diga, no, van a hablar de política, entonces mejor le cambio. Le voy a decir dos cosas. Una, no le cambie porque me voy a ofender. Y dos, Motivo no, principal. no le cambie, por favor, no le cambie. No, no le cambie por varias razones. En realidad no son solo dos, son muchas razones. Una de ellas es que, bueno, en donde sea que usted viva, los líderes, el presidente, el gobernador, los concejales, los líderes son los que están, pues, llevándonos, ¿no? Valga la redundancia, liderando nuestras vidas. Y es muy importante saber quién es el que va a estar a cargo. Ahora, puede que algunos de ustedes digan, es que yo no tengo el derecho al voto, entonces, ¿como para qué me entero? No, 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 error garrafal. Si se queda a vivir en este país y piensa vivir en mucho tiempo en este país y todo eso, le va a importar definitivamente quién es el que está a cargo de esas decisiones que son las que van a regir no solamente el resto de su vida, van a regir la vida de sus hijos, de sus amigos, de sus parientes, de mucha gente. Entonces, Otros motivos que hemos escuchado, o bueno, que a mí me ha tocado escuchar sobre pues, el tema de las elecciones y la política, es que, ay, es muy complicado. Es muy complicado sí. y yo no le entiendo cómo funcionan las elecciones, cómo hay que votar. Y bueno, la verdad es que para no desmeritar esa opinión, la verdad es que sí es un poquito complicada la elección aquí en Estados Unidos, el sistema, pero eso no significa que tengamos la necesidad y casi, casi como que hasta la obligación ciudadana, por así decirlo, de tratar de enterarnos cómo funciona. Porque Sí, como dices, sean los concejales, sean los alcaldes o las alcaldesas o las gobernadoras o los representantes o los senadores, son personas que deciden si van a pavimentar o no van a pavimentar nuestras calles, si va a haber luz o no, si va a haber banquetas o no, si nos van a poner más impuestos o no, si van a cerrar la frontera o si van a no, cerrar la frontera, si si va a van a venir dar una migración. reforma Exacto, migratoria, si va a haber una exacto. redada general, como lo está prometiendo uno de los candidatos a la presidencia, que va a ser la redada más grande que hemos visto en la historia. Ese tipo de cosas son importantes saberlas, y no solamente a nivel presidencial, sino también a nivel del Senado del Congreso de los Estados Unidos. Ujú. Ahora, eh, para cualquier cosa que uno tenga que aprender, tiene que poner atención, tiene que a veces dejar lo que tal vez es lo más entretenido, porque esto es lo más importante. Entonces, por eso le pedimos, quédese, nosotros no necesariamente vamos a hablar de política, sino vamos a hablar de lo que es, lo que significan las elecciones. Hay algunos datos por ahí interesantes también. También vamos a hablar de lo importante de los latinos en estas Ujú. elecciones aquí en los Estados Unidos y por qué. Hay mucha gente que puede estar viendo en este programa y dice, yo no tengo el derecho al voto, pero de pronto de aquí a noviembre 5 sí tiene derecho al voto. Y aunque, bueno, pues generalmente cuando un presidente gana o pierde, lo hace por
millones de votos. Entonces hay gente que dice, es que mi voto no No cuenta. siempre, ¿Qué no tal? siempre. Yo sé, casi siempre, por eso Ujú. pongo el ejemplo de Al Gore contra George W. Bush, hijo. Fue una cuestión de 200 y tantos votos nada más, imagínense, no millones. Obviamente porque el sistema aquí es un sistema diferente, aquí no gana el presidencia el que gana la mayoría de los votos, gana la presidencia el que gane la mayoría de los votos y se gane lo que se llaman los votos del colegio electoral en cada estado. Ahí es cuando Diana dice apropiadamente que es un sistema complicado. O tal vez diferente, diferente, Es complicado. sí es complicado y diferente. Además, no Toca tiene como sentido. aprenderlo otra vez, Y ¿no? además, para mí y para mucha gente no tiene sentido ese Ujú. sistema del Sí, colegio electoral. cierto. Pero les vamos a explicar más o menos cómo funciona de una manera que hasta yo lo pueda entender, así de sencillo, A ver si y lo podemos explicar a para ver si lo empezar. podemos explicar. Pero no vamos a entrar en demasiado detalle, pero sí para que pongan. Además, como dice Diana, opinen. Esto se trata de opinión. Nosotros estamos dando nuestra propia opinión también aquí. No le Queremos vamos, escucharlos también. algo que no le vamos a decir es por quién votar, pero puede que en algún momento de esta conversación le digamos quiénes nosotros pensamos que nos convienen a nosotros mismos. Ahora, lo que pensemos nosotros no quiere decir lo mismo que piensen ustedes, aunque puede que seamos latinos, aunque puede que vengamos del mismo país, aunque puede que tengamos, no sé, los mismos deseos en los Estados Ujú. Unidos. Su opinión puede ser muy diferente y completamente opuesta a la opinión mía o a la opinión de Diana. De hecho, nosotros podemos tener opiniones muy diferentes en cuanto a queremos, por quién queremos votar. Entonces, le vamos a decir por quién votar. Vamos a decir tal vez algunas cosas que a nosotros nos piensan que puede convenirnos más a nosotros. Y bueno, ¿por dónde le entramos? Llevamos mucho rato de Bueno, introducción sí, al sí, sí. tema, Es que entonces, tocaba. sí, no, uno de los temas que a mí me gusta mucho sobre esta elección, o bueno, no sobre esta elección en particular, sino, digamos, una manera de abordarlo, y pues precisamente porque somos latinos, es la perspectiva de qué rol juegan las personas de origen latino en esta elección. Ajá. ¿No? Que ha variado con el tiempo, la cantidad de personas latinas que pueden votar en las elecciones cada 4 años ha ido en aumento, ¿no? Por ahí Ujú. veía que en el año 2000 eran algo así como 7%, ahorita ya somos cerca del 19% de las personas que pueden votar. Y eso, como decía Fíjense, Jaime, sí, es una fuerza grande, ¿no? Es una sí. fuerza grande cuando las elecciones se llegan a decidir por una diferencia de votos de unos poquitos miles. Ujú, ujú. Entonces, ahí es cuando decimos, okey, pues, uno en lo individual pensaría, bueno, es que un voto Claro, no va a hacer la diferencia. claro, No, un voto no. 10 puede que la hagan, exacto. 100 puede que la Sí. hagan, 1000 pueden que la hagan. Y como el sistema es un sistema del colegio electoral, que ahora les voy a explicar ahora sí qué significa eso, es que cada estado tiene un número de votos. Cada estado gana un número de votos. Y por eso ahí es cuando ya la diferencia no es de millones, ahí la diferencia pueden ser de 100, 200, 300 votos, 1000 votos. Y ahí sí ya hablamos de 1000 votos, estamos hablando de nuestro vecindario prácticamente, ¿no? Entonces, si ese estado se gana tanto número de votos electorales, pues ese estado va a irse o al republicano o al demócrata, le va a aumentar o le va a quitar. Cuando juntan todos los 50 estados, los votos electorales de todos los 50 estados, el ganador de la presidencia tiene que alcanzar 270 votos electorales. Cada estado tiene un número determinado de votos electorales. Vamos a decir que cada estado tiene como una calificación un número Un número de fichas, de digamos. fichas que puede Ajá. entregar. ¿Y de qué depende ese número de fichas? Depende de la población que haya en ese estado. Estados como California, que es el estado con mayor población en los Estados Unidos, o estados como Texas, que es el que tiene la segunda mayor población en los Estados Unidos, esos dos tienen más votos electorales. Washington está como de la mitad para abajo porque somos menos, somos un poquito más de 8 millones de personas acá. Entonces, tenemos menos votos electorales, pero pueden hacer diferencia. Y estados como Ujú, la ujú. Florida han hecho la diferencia ya elecciones que son los que deciden si el presidente, porque si están empatados, un estado con ese número de votos electorales puede hacer toda la diferencia. He ahí la importancia de que cada uno que puede votar, pues ponga su voto. Exactamente. Y bueno, también un dato que por ahí me encontré que me llamó mucho la atención, precisamente en esto de la participación de personas latinas, es que, bueno, una cosa es las personas que podrían votar, ¿no? Personas Ujú, mayores de 18 años que tienen ciudadanía estadounidense y que no tienen ningún impedimento para registrarse y votar. ujú. Pero otra cosa es llenar tu boleta y ponerla, Sí. ¿no? Ahí hay un brinco grande que no siempre la cantidad de gente no es siempre que puede votar, no es siempre la que vota. Ujú. Y los latinos tendemos a votar en proporciones más bajas
que otros grupos. Sí. Entonces, este es un tema importante, ¿no? Por un lado. Pero por Sa el otro Claro que lado, es que tenemos un músculo que no estamos aplicando. totalmente, totalmente. Y ahí viene el otro dato, ¿no? Bueno, la población latina en comparación con otras poblaciones es muy joven, ¿no? Hay Ujú, muchos chiquillos, las familias siguen siendo grandes y bueno, la gente sigue teniendo hijos, ¿no? En comparación con otras, también con otros grupos en donde muchas parejas ya deciden no tener ujú, hijos. ujú. Entre latinos todavía es muy común tener uno, dos, tres, cuatro hijos. Claro, Y, pero ¿eso qué nada más, significa? nada más lo que significa eso es que cada 30 segundos hay un latino o una latina que está cumpliendo 18 años en este país, o Caramba, sea, que puede votar. ahí está. Eso es, ¿eso qué significa? Que esa diferencia la saben los candidatos a cualquier posición política y si saben que nosotros sí salimos a votar, entonces van a empezar a hacer cosas para atraer el voto, para seducir el voto de los latinos, ¿no? Entonces ellos saben que solamente, no sé, pongamos por un ejemplo, que solamente la población judía vota, entonces van a hacer un montón de cosas para tener contenta a la población judía. Pero si ellos saben que los latinos votamos y que todos nos unimos y podemos votar por uno o por otro candidato y somos de nosotros depende, ellos van a hacer cosas para complacernos a nosotros, para que nuestra calidad de vida mejore, para que estemos contentos y votemos por esa persona. Hoy vamos a Y contar. por ahí vi que hubo un caso de un estado en el que me parece que fue el Partido Demócrata que perdió esos votos. Y el análisis era que perdió esos votos porque no invirtieron suficiente dinero en la campaña electoral dirigida a los latinos. Nos menospreciaron y ahí tome, pierden. Exactamente, Bueno, exactamente. pues ¿qué va a pasar el 5 de noviembre de 2024? El 5 de noviembre, que es el día en que se celebran estas elecciones, se va a elegir presidente. Generalmente en los Estados Unidos hay dos partidos. De hecho, hay otro partido ahí que se llama el Partido Sin Nombre, una cosa así, que ya dijeron que no iban a tener candidato. Este Ay, bueno, y es también el, uno que se registró, ese es un dato curioso. Hubo alguien que se registró que se llamaba Literally Anybody Else, ajá, que literalmente es cualquiera. cualquier otra persona. Sí. Pues, Entonces tú y, o puedes sea, votar por no, literalmente cualquier otra una persona persona. que se cambió el nombre y se puso así, de nombre, así en vez de pues, llamarse Juan López, se llama literalmente quien sea, Ujú, o cualquier otra persona, más bien, ujú. literalmente cualquier otra persona. Que no sea ni Entonces, Joe Biden ni Donald Trump. entonces, pues en las opciones, cuando alguien ponga así como literalmente cualquier otra persona, le está dando su voto a ese A que se esa cambia el persona. nombre. Sí, curiosamente, cualquier otra persona podría ganar, que yo sé que no está lanzándose para eso, sino simplemente es como una voz de protesta porque Ujú, no le gusta ni Donald Trump ni Joe Biden. ¿Por qué decimos Donald Trump y Joe Biden con esa seguridad? Porque ambos son los, como le dicen aquí, el presumptive nominee, los que son presuntamente ya los nominados ujú. para cada uno de estos dos partidos. En este país no hay, como en nuestros países, una diversidad de partidos políticos que tengan opción. Acá solamente está el Partido Republicano y el Partido Demócrata y así ha sido por los siglos de los siglos. Amén. Y en estas elecciones, pues van a estar los dos. Es una elección histórica porque se van a encontrar nuevamente dos candidatos, ambos que ya han sido presidentes y va a repetir una elección. Sí ha sucedido, sucedió en 1888 y mucha gente dice, eso nunca había pasado antes. No, 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 pero yo sí mira, yo me leo mis articulitos por aquí. Ahí trae todos sus Este es de acordeones y AARP, que me gusta sus con los apuntes. papelitos. Y sí, aparecía aquí, encontré que sí hubo, eso pasó una vez acá. Uno perdió contra el que estaba lanzándose, perdió, lo sacaron de la presidencia, regresó otra vez 4 años después y ganó, de apellido Cleveland, el señor. Bueno, esta es la segunda vez que va a pasar algo así, en donde Donald Trump perdió la reelección contra Joe Biden, pero se está lanzando otra vez y podría ganarla y podría ser reelegido a la presidencia, no en forma consecutiva, pero reelegido a la presidencia. Joe Biden podría ganar y sacarlo, igual sigue siendo algo histórico. ¿Qué más pasa el día 5 de noviembre, además de las elecciones presidenciales? Bueno, también hay elecciones del Senado de los Estados Unidos. En este país hay 100 senadores, dos por cada estado. Son 50 estados, multiplícalo, son 100 senadores. Y cada 2 años se van cambiando una tercera parte, o sea que van a haber 33 senadores que van a cambiar. ¿Por qué es importante esto también? Porque esos 33 senadores podrían cambiar quién es la mayoría en el Senado de los Estados Unidos. Y ya sabemos que el presidente puede ser republicano, pero si el Senado es demócrata o viceversa, entonces ahí hay problemas. Ya ves Pero que es como una báscula, ¿no? Que tiene así sí, dos pesas y si se pasan unos para un lado o para el otro, inclinan la balanza para claro, un lado o para el otro en todas las decisiones que tiene que ver en el Senado y bueno, también en la Cámara de claro. Representantes, ¿no? Y pueden hacerle la vida muy complicada. El presidente puede ser republicano, pero si el Senado
es demócrata y la Cámara de Representantes también es demócrata, le van a negar cualquier cosa que el presidente quiere pasar. Desafortunadamente en este país es tan polarizada la cosa que si el presidente dice, si un republicano dice blanco, el demócrata casi automáticamente va a decir, no, negro, y viceversa. O sea, Eso siempre va pasa a en ser. West Virginia. Sí, algo así más o menos. También el 5 de noviembre están para elección o reelección los 435 representantes de la Cámara de Representantes, ¿no? Todos. Entonces también podría cambiar de manos la Cámara de Representantes. En este momento, como sabemos, el presidente Joe Biden es demócrata. La Cámara de Representantes es de mayoría republicana, pero el Senado es de mayoría demócrata. Entonces está como medio balanceada la cosa y cuando no se quieren poner de acuerdo, que es casi siempre, pues no se pasan No muchas pasa leyes. nada. Es Ujú. complicado. Hay leyes en las que finalmente se ponen de acuerdo. Problema, y por ejemplo, cuando eso hay amenaza de cierre de gobierno, es que no se ponen de acuerdo en algo. Entonces los republicanos dicen, ¿ustedes quieren que yo pase esa ley? Vamos a decir que la ley es ayuda a Ucrania para la guerra. ¿Quieren que pase? Entonces tienen que darnos estas otras 4 o 5 leyes que Se ustedes van no querían pasando las pasar. leyes como moneditas, ¿no? O sea, Sí. van negociando. Y bueno, yo te doy mi voto para esta ley si tú a cambio me apoyas en esta otra iniciativa que a mí me interesa. Así es. Entonces, eso va a pasar. Y también van a haber elecciones de gobernadores. Me parece que son 12 gobernadores los que están ahora Un para montón. elección, que son Ujú. bastantes, sí, de 50 estados. Pues uno de esos gobernadores es el de nuestro estado. Recordemos que Jay Inslee no va a estar lanzándose nuevamente para reelección. Y hasta ahora, Que es el pues gobernador que más tiempo ha sí, estado en el poder, ¿no? En Washington. sí. Entonces, por muchos años Washington no ha visto otro gobernador que Jay Inslee, pero pues este año ya va a tocar cambiar. Sí, y ya más tarde, cuando los candidatos empiecen ya a agarrar un poquito más fuerza, les vamos a contar, pero pues hay un demócrata que está pegando muy fuerte. Mi opinión va a ser el gobernador, creo que no le va a costar mucho trabajo y se trata de Bob Ferguson, quien ahora es el procurador del estado. Pero bueno, eso es lo que va a pasar. ¿Cómo están las encuestas en este momento? Está bien interesante la cuestión, porque Uy, las encuestas es todo un tema, ¿no? En las sí, elecciones, como pueden ser muchas veces periódicos o son también ujú, instituciones que salen a la calle y le preguntan a un grupo de personas cuál es su opinión con respecto a los candidatos, ¿no? Y ujú, con eso sacan ahí una medida de los porcentajes de qué cantidad de personas prefieren a uno u sí. otro. Sí, Pero bueno, es todo un juego, ¿no? ah, Diferentes encuestas dicen diferentes cosas. pero acordémonos que en las elecciones de 2016 las encuestas no tenían a Donald Trump como ganador. Y resulta que mucha gente cuando lo llamaban le daba como pena, miedo, qué sé yo, admitir Así. que Donald, por lo que es tan polémico, tan controversial, le daba un poquito de pena. Entonces mucha gente no contestó o contestó, dijo mentiras. Y cuando, cuando llegó la votación, Donald Trump ganó y ganó Como un gusto relativamente culposo. fácil. Sí, sí, exacto, exactamente. Bueno, esta vez yo creo que la gente ahora sí ya no tiene tanta pena y cada vez con más orgullo dice, sí, yo quiero votar por Donald Trump, porque son todavía más fanáticos de Donald Trump que de Joe Biden. Entonces, pero las encuestas, o sea, yo estoy mirando varias encuestas y si Donald Trump gana, gana por una décima. Y si gana Biden, gana por una décima. Está Una de bastante las, cerrada la competencia, ¿no? sí, una de los lugares más respetados de encuestas se llama Gallup, que es una compañía profesional en hacer esto, y los tiene exactamente a los dos en el 46 algo por ciento. Entonces, otro motivo más para decir que cada voto cuenta, Sí, claro, ¿no? sí. Ahora, ¿cómo está, digamos, la opinión de cada uno de estos dos candidatos? Joe Biden está caído. Joe Biden tiene un índice de aprobación del 39.3%, mientras que el índice de desaprobación del trabajo presidencial está en el 55.2%. O sea que Justo estaba leyendo que el presidente que está como en la posibilidad de ser reelegido con el nivel de aprobación más bajo. más bajo, sí, Entonces, pues sí, la gente no tiene sí. necesariamente una opinión muy alta de su administración. Sí, pero ¿cómo está la opinión de Donald Trump? Pues tampoco Mm, está demasiado diferente. es que está Él difícil, ¿no? tiene el 52.8% de desaprobación, o sea, más de la mitad de la gente desaprueba a Donald Trump y tiene el 42.4% de aprobación, de hecho, un poco más alto que la de Joe Biden. Esto a propósito son datos de una fuente, una página que se llama 538 que es de la agencia de noticias ABC Noticias. Fue una de las más completas y esto es hasta el 2 de abril, o sea, pues Hace poquitito, hace muy esta poco, semana. hace muy poco Ujú. tiempo, sí.
Entonces, pues ahí están las cosas, esos son los números. Ahora, em, ¿a quién pensamos nosotros que puede convenirle más a los latinos? Bueno, sin mirarnos, sin fijarnos en los candidatos, vamos a fijarnos en el partido. El Partido Demócrata es por historia más pro inmigrante, más laxo con las cuestiones de Menos los inmigrantes. antiinmigrante. Sí. Y en este momento, el Partido Republicano tiene unas leyes más duras contra el inmigrante en general y peor todavía contra el inmigrante indocumentado. Y una de las, digamos, de las banderas de campaña en este momento de Donald Trump es redadas masivas, cierre total de la frontera y mano muy dura contra inmigración. Atención, porque Joe Biden se ha visto presionado por lo que está pasando en la frontera todavía en este momento, entonces también está hablando de posible cierre de la frontera, pero no habla de redadas masivas. Entonces, si estamos hablando del latino más vulnerable en este país, Ujú. pues obviamente creo que el demócrata es el que menos temor da que sea elegido, ¿no? ¿Tú qué opinas? Es un tema muy complicado, ¿no? Porque también, como se ha visto en las noticias y a lo mejor lo hemos comentado en algunos otros momentos, digamos que sobre todo en los últimos meses, en las últimas semanas de la elección presidencial, ambos candidatos han tomado la inmigración como el enemigo, ¿no? Ujú. Como el problema a atacar. Sí. Y eso es yo creo que es contraproducente en los 2 bandos, ¿no? O de los 2 lados. También platicábamos, justo cuando hacíamos el episodio de los churros y de las aportaciones de los migrantes como empresarios, poniendo negocios, pero también creando trabajos. Pues, cuando uno escucha a estos candidatos, sea Biden o sea Trump, nunca escuchas este tipo de historias, ¿no? O sea, Ujú. el migrante siempre va a ser una dificultad, una carga para el Bueno, sistema, para ellos, ¿no? Y claro. en el modo en el que lo están utilizando, porque ahorita esa es una bandera de campaña que están tratando de Sí. utilizar para fines políticos. Pero exacto, es que ahí le diste. Eh, es lo que le convenga en ese momento Ujú, al candidato para atraer más la atención, ¿no? Para que voten por él. Entonces, una de las técnicas es la técnica del miedo. ujú. Entonces, el miedo al inmigrante puede hacer que mucha gente se apasione en contra del inmigrante, o sea, suena como medio contradictorio lo que estoy diciendo, que se apasione en contra, pero que se apasione por odiar al inmigrante y por verlo como el enemigo número uno de los Estados Unidos en este momento. Y eso está logrando que se convierta en una bandera fuerte, tan fuerte que está poniéndole presión al Partido Demócrata para que también tenga que hablar del inmigrante y tenga que hablar de medidas para evitar que se haga, o sea, que siga entrando mucho inmigrante sin documentos y que esté descontrolada la frontera. Afortunadamente, pues es una realidad, la frontera no está controlada y están pasando muchas cosas, ¿no? Am, bueno, esa es una. Ahora, por otro lado, hay inmigrantes latinos que, como nosotros, somos emprendedores y el Partido Republicano tiene más, Ujú. digamos que apoya más al emprendedor eh, A las con, personas de sí, negocios, a las especialmente inversiones. quitando Ujú, impuestos y ujú. cosas así. El Partido Demócrata es más de que el gobierno puede cobrar más impuestos y distribuir mejor el dinero, ¿no? Entonces, esas son dos cosas. Yo le recomiendo a toda la gente, lea un poquito acerca de la mentalidad del Partido Republicano. Que una cosa es la mentalidad del Partido Republicano y otra cosa es la mentalidad del candidato que esté, que no tiene que ser al pie de la letra. Y de la mentalidad del Partido Demócrata, y ahí puede tomar esa decisión de si va a votar por republicanos o por demócratas. Y bueno, ya estamos acercándonos al final de este episodio y yo con esto me quedo con dos conclusiones, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de los latinos y la participación en las elecciones, tenemos que considerar que dentro del grupo de los latinos hay mucha diversidad, ¿no? Sí. Habemos personas con diferentes situaciones, con diferentes intereses que nos preocupan diferentes temas y obviamente también los políticos tienen que saber que la población latina no es una masa unificada y que todos pensamos igual, ¿no? Ujú. Y ahí viene mi segundo punto. Cada quien dentro de su o sea, dentro de su vida, de sus experiencias y todo eso, es quien tiene que decidir
por quién va a votar y por qué le conviene más votar o por quién le gusta más votar. Pero no solo, y yo creo que este es un ejercicio bueno, o sea, verlo no solo desde el punto individual, ¿no? Porque muchas veces uno elige a un candidato y nunca realmente llegas a sentir las consecuencias de sus Ujú. decisiones en tu vida diaria, ¿no? Eso puede suceder para una gran cantidad de personas o puede haber personas que se ven súper afectadas por una persona en particular que Ujú. está en el poder. Ujú. Entonces, tratemos de ir más allá de lo que nos afectaría a nosotros en lo individual, a mi casa, a mí, a mi familia, a Sino en mis hijos y a general. mis papás, sino en general, no solo a los latinos, sino también a todas las personas que habitan en una ciudad, en un estado, o en este caso en el país de Estados Unidos, cómo nos va a ir en conjunto dependiendo si gana una persona o la otra. Sí, y yo creo que también antes de despedirnos, lo importante es que si ya tienes la ciudadanía o vas a cumplir los 18 años y vas a obtener la ciudadanía, bueno, ya sea por edad o porque los papeles ya te salieron y puedes tener la ciudadanía, hay que registrarse. En este caso, te tiene que registrar en la oficina de elecciones del estado de Washington, lo pueden encontrar por Google muy fácilmente, y ya una vez esté registrado, ya no tiene que registrarse cada vez que hayan elecciones, queda registrado y ya. Lo importante es que si se cambia de dirección, tiene que notificar porque ahí es donde le va a llegar el panfleto con la información de los candidatos y todo, y le va a llegar también la boletita de elección que pues aquí se hace por correo. ¿Algo más que agregar? Bueno, pues esperemos a ver qué pasa el 5 de noviembre. Muchas gracias por acompañarnos. Y no se te olvide opinar con tus opiniones, qué crees de este, y también nos puedes sugerir otros temas para este podcast. Síguenos en Gracias. Facebook, Instagram y YouTube. Chao. Todos los derechos reservados. Gracias y hasta un próximo episodio.